El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dices? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía el cargo de la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Todo el caminar en la vida espiritual, en la vida cristiana, es ir tomando la forma de Cristo. Y para esto, dentro de lo que hemos aprendido, la conversión, es un cambio que me tiene que llevar a transformarme, tomar la forma de Cristo. Y para lograr esto, pues se está en medio de un combate espiritual, que no desaparece nada más porque sí, ni se quita nada más porque sí, sino que es un proceso. Y en esto, pues obviamente sabemos y vemos que Jesús se hace hombre para enseñarnos cómo vivir, cómo enfrentar, cómo luchar y cómo levantarnos. Y sobre todo saber que Él ha vencido, que Él se ha manifestado ya como vencedor. Pero tenemos que pasar este tiempo importante meditando y aprendiendo. Y sobre todo, recordar que lo que el Señor hace a través del pueblo de Israel, lo que el Señor hace en Jesucristo nuestro Señor, se va dando en su vida, es para que lo apliquemos a la nuestra. Siempre tiene que haber esa aplicación práctica de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que la palabra de Dios no solamente es un dato, no solamente es una información o una situación histórica que se dio, es una alimentación y es una enseñanza para aplicarlo a nuestra vida. Y por eso, en la primera lectura que tenemos en este día martes santo, tenemos esta lectura del profeta Isaías. Esto obviamente es una profecía que se ve venir y que se aplica a Jesucristo. Pero si Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, lo que le pasa a la cabeza, le pasa al cuerpo. Un ejemplo muy sencillo: cuando un niño nace y nace de parto, no nace la cabeza por el parto y el cuerpo por la cesárea, no, tiene que pasar todo el cuerpo por la misma parte donde pasa la cabeza. Así que, pues, si Cristo vive este proceso, también es
una vida, un proceso que se va a dar en nosotros. Entonces, el profeta Isaías está hablando al pueblo judío que después se va a aplicar específicamente a Jesucristo, pero que después, ya de que vino Jesucristo, se puede y se va a aplicar a nuestra vida personal. Vamos a ver qué es lo que dice el texto. Dice: escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando yo estaba aún en el seno materno, pronunció mi nombre. Primer elemento, Dios me llama, es una vocación. O sea, mi existencia no fue determinada porque yo quise existir, no fue determinada porque yo decidí que voy a nacer. No, o sea, no está en nosotros. Es Dios quien me llama en el vientre de mi madre a la existencia. En el momento de la concepción se da ese llamado. Yo existí, yo empecé a existir porque Dios me llama. Científicamente ustedes le quieren llamar la fecundación, donde el espermatozoide fecunda al óvulo y se forma esa criatura. Pero eso es un llamado y no es determinado solamente porque yo lo decidí o porque no, es Dios quien llama al hombre a la existencia. Y esto obviamente pues nos tiene que hacer conciencia. Dios me ha llamado, me ha escogido. No es obra de la casualidad, aunque haya sido por violación, aunque haya sido porque le salieron malas cuentas a los papás, Dios te ha llamado a existir. Esto es fundamental. Primer elemento. Segundo, hizo de mi boca una espada filosa. La boca es para hablar, para pronunciar. Y obviamente, muchas veces, hablar con la verdad es doloroso. Es como cuando vas a cortar todo aquello que está de más. Y la palabra, la boca, precisamente cuando es en nombre de Dios, tiene este efecto maravilloso de ir purificando. Acuérdense el texto que dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que espada de doble filo. O sea, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios me ha llamado a ser esa espada filosa para hablar de sus verdades y denunciar lo que no es de Dios. Lo vemos en los profetas que van a ser perseguidos, lo vimos en Jesucristo que va a ser crucificado y lo vamos a ver en nuestra vida cuando nosotros defendamos la familia, cuando nosotros defendamos el matrimonio, cuando nosotros defendamos a los niños, cuando no permitamos las enseñanzas o las transgresiones a la vida moral de cristiana y tampoco a los ataques a la fe católica, donde son el fundamento de nuestro ser y que tenemos que aprender a reconocer, a conocer para defender. ¿Por qué? Porque no se trata de que es que a mí me parece, es que yo siento, es que... No, son principios universales que no cambian ni con el tiempo, ni con la distancia, ni con modas. Son principios, por eso son las convicciones. Lo que creo me define. Lo que creo es con lo que yo voy a enfrentar la vida y puedo enfrentar lo que sea, porque esto que creo es universal, es eterno y me va a permitir tener esta fortaleza. Creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, creo en Dios Padre, creo en el Espíritu Santo, creo en el perdón de los pecados. O sea, todo esto me permite enfrentar todo lo que yo estoy viviendo, pero yo tengo que conocerlo para vivirlo y también para proclamarlo y defenderlo y atacar todo aquello que vaya en contra de Dios o en contra de la obra de Dios que quiere hacer en mi vida, en mi mente, en mi familia y en todo mi ser, obviamente para la salvación de mi alma. Entonces, segundo elemento es que Dios me da una boca filosa. O sea, cuando yo proclamo mi fe, cuando yo hablo con la verdad, pues dice el refrán, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Y a quién le va a gustar que le digan la verdad? ¿A quién le va a gustar que pues se le diga, sabes que estás mal? Lo más fácil es callar a esa persona y por eso a veces son asesinados o a veces son atacados o a veces hay todas estas situaciones porque es una situación incómoda para los que tienen poder, para los que tienen la corrupción, para los que hacen lo que hacen. Y obviamente esta situación pues va a generar incomodidad y es más fácil tratar de apagar. Y a veces lo hacen, pero la verdad no se apaga. Los principios, por más que quieran, no se cambian. Y ahí es donde lo hizo Jesucristo, por eso lo mataron.
Y nosotros hoy también tenemos que defender, pero primero tengo que conocer mi fe. O sea, si yo no sé en qué se basa mi fe, ¿cómo la voy a defender? Si yo no la he vivido, ¿cómo la voy a defender? Si yo no amo mi fe, ¿cómo la voy a defender? Mientras no me genere conflicto, mientras yo esté bien, mientras no me genere alguna situación, pero si defender esto me va a generar un problema, me va a generar, no, ¿sabes qué? Pues primero yo, porque no quiero sufrir, primero yo, porque tengo estas necesidades. Por eso es tan emocionante ver la palabra de Dios, cómo se aplica a nuestra vida diaria y nos enseña. Entonces, primero hay un llamado, una vocación. Segundo, Dios, obviamente esto de la boca filosa o la palabra que debemos hacer, no es solamente hablar lo que siento, no solamente es hablar lo que yo pienso. Tengo que conocer mi fe para poderla defender. ¿Desde dónde viene esta preparación? Desde el momento en que soy bautizado, recibo la fe y mis padres y padrinos tienen que cuidar que esta fe crezca, que esta fe se conserve y no se altere. Y es mi tarea como papá o como padrino formar y educar a mi hijo en la fe. No solamente mandarlo al catecismo porque creemos que eso ya es suficiente. No, eso se vive en el hogar, se vive en la familia, se vive en los valores, se vive en la forma de celebrar su fe, en la celebración de la misa, la vida sacramental, la vida de oración. Es para que el hombre, el niño, la niña, vaya creciendo y se vaya haciendo esta formación y esta lucha y esta defensa de la fe. Repito, una defensa que se empieza con vivirla, amarla y vivirla. Segundo elemento, cuando viene esto hay que confiar siempre en que Dios protege. Dios protege a sus hijos. Cuando digo protege no quiere decir que va a evitarte problemas o incluso sufrimientos o incluso la misma muerte. Lo que protege es tu alma. Pueden matar tu cuerpo, pero no pueden matar tu alma. Solamente si tú permites que el pecado entre en tu vida. Los que lastiman el cuerpo, los que hacen daño, pobrecitos, no saben lo que están haciendo, pero no pueden tocar tu alma. Y el Señor protege, por eso dice, el Señor hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano. También el Señor protege, en algunas ocasiones, físicamente. Hay testimonios hermosos de personas, no me acuerdo quién cuenta esta anécdota, una persona que es devota a las ánimas benditas del purgatorio y que fue caminando creo que fue en la Ciudad de México, iba pasando por un lugar muy feo y pues se encomendó y no le pasó nada. Y al día siguiente, cuentan cómo salió en el periódico que habían atacado, violado y matado a una jovencita. Y esta persona también era mujer. Y se dio cuenta de la hora, era la misma hora que ella había pasado. Y entonces, no sé cómo se dio que pudo ver porque vio al agresor, pero ella no le hizo nada. Entonces, fue a la comandancia eso para identificar y ver si era esa persona. Y sí, había sido el agresor al que ella había visto. Y se quedó ella helada y dice, pues, ¿por qué no me atacaste? Dice, es que tú no ibas sola, tú ibas acompañada de mucha gente. Y no, ella iba sola. Pero los ángeles o las ánimas benditas, no sé qué, la protegen. Muchas veces el Señor nos protege. Y si por alguna causa permite algo, ténganlo por seguro que cuando permite algo es para un bien más grande o para evitar un mal más grande. Y eso se llama confianza, se llama fe. El Señor me escondió en la sombra de su mano. Tercer elemento, me hizo flecha puntiaguda. Otra vez, esa acción de penetrar, de desgarrar, de hablar, de vivir. Dice un refrán, ¿cómo dice? No jales que descobijas. O como decíamos en mi noviciado, la gracia descubre la desgracia. Un ejemplo, estás haciendo un trabajo y ese trabajo normalmente lo haces en 4 horas. Llega un empleado nuevo y lo hace en 1 hora y mucho mejor. ¿Cómo te va a caer ese chavo? Dices, ay, este desgraciado ya me vino a quitar la chamba. ¿Qué quiere decir? Que tú te estabas haciendo tarugo.
Y obviamente esta persona lo hace mejor y en menor tiempo. Entonces, cuando haces lo que tienes que hacer y lo haces bien, no va a gustar a los que no hacen bien las cosas. Y es esa espada o es esa flecha puntiaguda que penetra y va a doler y te va a generar broncas y te va a generar sufrimientos y te va a generar persecución y ¿Qué es lo que le pasó a nuestro Señor? Esto que estoy leyendo es lo que le sucedió a Jesús. Esto es una profecía hacia Jesucristo. Pero esto se aplica a todo aquel que quiere vivir su fe y que quiere entregarse verdaderamente a vivir esta experiencia maravillosa de la salvación. Tercer elemento, inmediatamente vuelve a hablarse de la protección. Dice, les leo toda la oración. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda y me guardó en su aljaba. O sea, viene siempre esa protección. Claro, no es la protección como uno quisiera, no, que no me duela, que yo no sufra. A veces esto hacen las mamás, ¿no? Creen que deben proteger a sus bodoquitos, que no les pase nada, que no sufran. Eso no es protección, es hacerlos inútiles. Es enseñarles a caminar en el dolor. Porque por más supermamá que seas, pues no puedes evitar que venga una garrapata y se lleve a tu hijo o a tu hija y se case y resulte ser que me lo hagan sufrir. ¿Y qué vas a hacer? Ay, no, vente, mijito, porque yo te voy a cuidar. No, es enseñarles. Y esto el Señor hace con nosotros. Y obviamente hay que aprender a cargar una cruz. Y si los padres no enseñamos a los hijos a cargar la cruz, los estamos desgraciando. Porque siempre van a tratar de estar evitando eso. Y es cuando los invitamos, no directamente, pero los llevamos a la droga, al alcohol, para tratar de escapar de su realidad. Porque no tienen herramientas para enfrentar el dolor, para enfrentar el sufrimiento. Entonces, estos 4 aspectos que nos presenta de la vida de Jesús, si Él como cabeza lo vive y nosotros estamos unidos a esa cabeza en la fe, en los valores, en toda la realidad que nos enseña nuestra fe católica, pues sabemos que nos va a tocar. Y a veces no se trata de hablar, simplemente el vivir. Si tú vives tu vida correctamente, vas a ser doloroso, enfadoso, vas a ocasionar problemas para los que no lo hacen. Y esto pues es un proceso. Ahora, cuando ya se vive este proceso y estamos conscientes, pasamos al 5.º paso o al 5.º momento de todo esto. Nos convertimos en siervos. O sea, estamos al servicio de Dios. Qué hermoso sería que una madre sepa que su hijo está sirviendo a Dios. Ya sea casado, ya sea porque sea sacerdote, porque sea soltero, que sea estudiante, que sea profesionista, independientemente de los éxitos, diplomas, logros que pueda alcanzar por su carrera, o porque es deportista, porque es músico, por lo que sea, que está al servicio de su Dios. Pero cuando los papás no tienen esa prioridad, pues ¿qué están haciendo con los hijos? Un reverendo relajo, y no en ese proceso de maduración. Por eso dice, tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Cuando yo hago lo que tengo que hacer de acuerdo al plan de Dios, Dios manifiesta en mí su gloria. Y la gloria de Dios no es otra cosa que hacer la voluntad. La gloria de Jesucristo, lo veíamos el segundo domingo de Cuaresma, la identidad secreta de Jesús, que es la transfiguración. Yo hacía la comparación de los superhéroes, clásico Superman, se abría la camisa y ¿qué se le veía? La S de Superman. Pues Jesús deja ver un poquito su gloria en esa transfiguración, esa luz que emana, esa fuerza que emana, esa resplandeciente energía, luz, como quieran llamarle, que impresiona a los discípulos. Bueno, esa gloria no es otra cosa que la manifestación de hacer la voluntad de Dios. Y no se trata de que nosotros vamos a parecer focos encendidos, sino se trata de que la gloria, la fuerza, el amor, la paz, que se traduce en alegría, gozo, paz, que se traduce en paciencia, tolerancia, amor, perdón, que se traduce en servicio, en sacrificio, es la gloria de Dios
que se manifiesta a través de nosotros. Porque cuando se manifiesta nuestra humana voluntad, ¿qué se manifiesta? Mi coraje, mi frustración, mis pasiones, mis miedos. Un ejemplo, vas manejando, y más aquí en Tijuana, ¿no? Estás haciendo la línea para cruzar y se te mete alguien. ¿Quién se manifestó ahí? Pues tu carácter, tu ira, tu impaciencia y no la gloria de Dios. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hiere, cuando alguien te traiciona, ¿qué se manifiesta a través de ti? Tu ira, tu venganza, tu odio. Cuando eres capaz de perdonar, en nombre de Dios se manifiesta la gloria de Dios a través de ti. Me convierto en servidor, siervo de Dios. Por eso dice, tú eres mi siervo, en ti manifestaré mi gloria. Y entonces nos cae el 20, eso es bien bonito, porque cuando entendemos todo este proceso, dices, pues en vano me he cansado, en vano yo he tratado de hacer. Si Dios tiene en sus manos mi causa, si Dios tiene en sus manos todo, ¿para qué me ando angustiando? ¿Para qué me ando preocupando? No se preocupen qué comerán, o sea, cada día le basta su propio afán. Dios provee, dice, las bestias del campo, los aves, los pájaros del cielo, no se preocupan que van a comer. No se trata de no trabajar, no se trata de rascarte la panza y que Dios te mantenga. Se trata de no vivir en la angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, vivir un día a la vez. Y en esa confianza decimos, junto con el profeta, en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Qué hermoso. Entonces, me llama y me va formando para convertirme en espada o en flecha, pero Él me protege. Me convierto en servidor para que a través de mí se vea la gloria de Dios. Y obviamente me cae el 20 y digo, tanto que me he afanado por reconocimiento, por aplausos, porque me quieran, porque tener y esto, en vano me he cansado. Dios tiene mi verdadera recompensa. No es que me quiera, no es que me reconozca, no es que me vaya bien. La verdadera recompensa está en manos de mi Dios. Y cuando logro esto, llego a la parte hermosísima. Me convierto en un instrumento poderoso de Dios para que otros conozcan a Dios a través de mí. Fíjense lo que dice. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor. Esto ya lo vimos. Para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios me fue mi fuerza. Ahora pues dice el Señor, con esto concluye de una manera hermosa. Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. No quiere decir que ahora pues ya me voy a dedicar a evangelizar y a salir a las calles. No, pero en cuanto el Señor actúa en mí, todo lo que yo hago es para que otros que no conocen a Dios, conozcan a Dios. No solamente ya se refiere solamente a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi esposa, a mis compañeros. Se refiere a que todo acto mío tiene que ser para dar a conocer a Dios, sin necesidad tal vez de estar hablando, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tienes esa paz? ¿Por qué tienes esa alegría? ¿Por qué eres capaz de perdonar? ¿Por qué haces lo que haces? Y ahí es cuando vas a dar a conocer quién es tu Dios. Y te vas a convertir en luz para las naciones. O sea, para aquellas personas que no conocen de Dios, que no han descubierto las maravillas de mi Dios. Qué hermoso es entender. Y decimos como el Salmo, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Porque si nos vamos al Evangelio, ya se me acabó el tiempo. Bueno, en el Evangelio va a ser muy interesante. Porque, ¿qué harías tú si alguien te va a traicionar? Vamos a suponer, los que estamos aquí, que alguno de ustedes tenga planeado hacer algún mal y que tú sepas que te lo van a hacer.
¿cómo tratarías a esa persona? Obviamente lo natural sería protegerte, y no es malo, hay que hacerlo, si puedes hacerlo, hazlo. Otras veces salen de tu capacidad, y es cuando el Señor entiende que tiene que dar su vida por las almas. Y es cuando le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y le da a Judas, ándale Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y cuando se da esto que Judas se va, y dice el Señor, ahora ha sido glorificado el Hijo de Dios. Porque cuando hacemos lo que tengo que hacer, porque Dios me lo pide y por amor a Dios, aunque esto implique mi propia vida o mi propia tranquilidad, mi propia seguridad, es cuando Dios nos va a glorificar. Por eso los mártires, los santos que vivieron una vida heroica, heroica en la fe, heroica en el amor y en la caridad. Pues que esto sea la introducción hermosa para esta Semana Santa que vamos a vivir, que ya estamos viviendo, y que cada momento de esta semana, de este triduo, sea verdaderamente una experiencia maravillosa de salvación, de encuentro con Cristo y de convertirnos en instrumento poderoso del amor de Dios para la salvación de las almas. Unámonos en esta intención, presentando el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.